Abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 2. Ahí vamos a repasar un poquito. Qué gran epístola esta. Qué gran escritor el apóstol Pablo, un hombre erudito, un gran conocedor de las escrituras hebreas, hablador y escritor de varios idiomas, y un hombre de Dios puesto en las manos de Dios, con capacidades dadas por el Espíritu Santo de manera especial, como apóstol de Jesucristo. Hizo una gran obra de predicación y de enseñanza en Éfeso. Hechos 19, lo hemos considerado en la primera noche, la noche del lunes. Después consideramos Efesios capítulo 1, la salutación, y que desde el versículo 3 al 14 hay toda una declaración de gloria a Dios, una doxología en 3 estrofas. Gloria al Padre, gloria al Señor y gloria al Espíritu Santo por este plan que planearon antes de la fundación del mundo para darnos herencias en los cielos a futuro. Este plan que viene desarrollando Dios el Señor y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria sea a Dios. Y por esa causa, dice Pablo, oro a Dios para que ustedes puedan profundizar en el conocimiento de Dios, profundizar en el conocimiento de la herencia que Él nos tiene preparada, y conocer más, darnos cuenta y profundizar en el conocimiento del poder que obra en nosotros, los que creemos, los que creímos y los que creemos en el Señor y en Dios. Poder que levantó al Señor de entre los muertos, a los pocos días lo elevó al cielo y lo sentó a su diestra Dios el Padre, sobre todo principado y potestad, y le dio un nombre sobre todo nombre, y le dio autoridad sobre todo principado y lo puso por cabeza de la iglesia. Nosotros pasamos leyendo por los últimos versículos de Efesios 1, y si no hubiéramos leído antes, leíamos que lo puso por cabeza a la iglesia, lo dio por cabeza a la iglesia. No sabríamos bien de qué se trata, porque no lo explica. Bueno, iglesia era una convocatoria socio-civil política allí en Éfeso para resolver asuntos de la ciudad. Pablo tomó esa palabra eclesia de la sociedad de Éfeso y del idioma griego para identificar a la iglesia de Dios, los llamados para salir afuera y ser pueblo suyo. Y de ese pueblo, Cristo es nuestra cabeza en el cielo. Entrando en capítulo 2, magistralmente el escritor va a hablar de la obra de Dios en el ser humano. Voy a correr un poquito esto porque se está cayendo. Ahí está. Ahora no se cae. Ahí está. Y lo ponemos para acá. Muy bien. Capítulo 2 les decía. Ayer vimos desde versículo 1 al 10. Y en esos 10 versículos, el apóstol Pablo habla de nuestro pasado sin Cristo, nuestro pasado terrenal sin Cristo, nuestro presente en y con Cristo y nuestro futuro en los lugares celestiales. Hace un magistral resumen de la obra de Dios en nuestras vidas y marca, por toda la carta, marca que hay un antes y un después en nuestras vidas, un antes y un después de recibir a Cristo, de creer en Él como Salvador personal. Versículos 1 al 3 de capítulo 2 lo veíamos ayer, ¿se acuerdan? Del 1 al 3 habla de nuestro estado de perdición cuando no teníamos al Señor. Andábamos en la corriente de este mundo, estábamos muertos en delitos y pecados, andábamos en los deseos de la carne, en los deseos de los pensamientos, y éramos culpables ante Dios, éramos hijos de desobediencia, y la ira de Dios estaba sobre nosotros, y estábamos perdidos, hermano.
¿Entendió? Antes de tener a Cristo, estábamos perdidos. ¿Usted es consciente de eso? ¿Puede declararlo, es decir, puede decírselo a otros? Antes de Cristo estábamos perdidos, pero un día alguien nos predicó el Evangelio y creímos en el Señor como Salvador. Recibimos a Cristo como Salvador personal. Yo hice eso cuando yo tenía 21 años de edad. A partir de entonces soy salvo por la gracia de Dios y la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Soy salvo para siempre, porque Él me salvó, Él me preserva y Él nos cuida y nos llevará a la gloria. Ahora estoy y estamos con Cristo y en Cristo, y nos llevará a la gloria y nos sentará en los lugares celestiales en los cielos. Y ayer terminábamos explicando esos 3 magníficos versículos, Efesios 2, 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos. Usted y yo, hermanos, somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Hermanos, no podríamos nunca habernos salvado a nosotros mismos. Dios intervino. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por su gracia y por la obra de Cristo a nuestro favor, es decir, ¿cuál obra? Murió pagando por nuestros pecados, los cargó en su cuerpo sobre el madero y pagó nuestra condena judicial por nuestros pecados. Murió, la paga del pecado es muerte. Fue sepultado, resucitó triunfante y hoy es Salvador de todo aquel que cree. Entonces, por la gracia de Dios y por su obra en la cruz, somos salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe le creí a Dios y me apropié de esa salvación. Lo hice mío, le creí al Señor y le dije: Señor, te creo, confío en ti desde ahora y para siempre. Y esto, la salvación, no de vosotros, no es de nosotros la salvación, para que ninguno se gloríe. Primero, que la salvación no es obra nuestra, porque nunca podríamos haberla hecho, nunca podríamos habernos salvado nosotros mismos. Y segundo, no es obra de hombres para que ninguno se gloríe en el cielo. Toda la gloria la merece y la lleva Dios, el Padre, el Redentor y el Espíritu Santo. Somos hechura suya, terminábamos leyendo ayer, versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los creyentes, los cristianos, somos hechura suya. La palabra hechura es poema de Dios. Todavía está inconcluso esa obra de arte. Está inconcluso porque todavía esperamos la redención de nuestro cuerpo, nuestra transformación en gloria y nuestro traslado al cielo. Seremos semejantes a Cristo. Eso es algo glorioso. Eso lo dice Romanos 8. Hoy en día todos los seres humanos somos semejantes a Adán. Los cristianos verdaderos un día seremos transformados en gloria por Dios y seremos semejantes al Hijo, al Señor Jesucristo. Y eso será algo glorioso. Somos poema suyo. Realmente Dios nos creó y el ser humano es un ser vivo, pero podríamos decir, es una máquina perfecta, extraordinaria, es un ser vivo, realmente. Lleva en su cerebro, lleva dentro de su cráneo un cerebro, una computadora extraordinaria y un organismo que es fantástico, maravilloso. Lo hizo Dios. Dice el salmista en el Salmo 139, en tu libro estaban escritas todas, mi embrión vieron tus ojos, no faltó nada, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Hoy podríamos decir, tú escribiste mi código genético y ahí en el vientre de mi mamá
estuve, después pasaron los años y uno ve hoy en día con la, ¿cómo que se llama? La ecografía de los bebés en el vientre de la mamá. Es una creación extraordinaria de Dios, extraordinaria. Súmele a eso, bueno, el pecado nos dañó. Bueno, pero súmele a eso la obra de Dios, la obra de la salvación de Dios. Nos salvó de nuestros pecados y de todas sus consecuencias, y un día muy pronto redimirá nuestros cuerpos, nos transformará en gloria, nos elevará a los cielos y nos llevará a los lugares celestiales con Cristo y en Cristo. Algo magnífico, la obra de salvación de Dios. Somos poemas suyos creados en Cristo Jesús. En capítulo 4 va a volver a decirlo. Hemos sido una nueva creación, hemos sido hechos nuevas criaturas, una nueva creación. En un momento lo vamos a repetir a eso. Nos creó, nos regeneró, somos nuevas criaturas. Y un día pasaremos por esa gran transformación que será ser resucitado y transformado en gloria, esa gran metamorfosis, llamemos así, y seremos seres espirituales con carne y hueso, seres humanos semejantes al Señor en la gloria, creados un nuevo hombre, lo vamos a leer en un ratito, un nuevo ser humano, a eso me refiero, creados en Cristo Jesús. Les dije desde el primer día que abordamos Efesios, Pablo decenas y decenas y decenas de veces va a decir en Cristo, en Cristo, en Cristo. No es algo que inventó Pablo, es algo que desarrolló Pablo, porque el concepto parte desde las promesas de Dios. Dios le prometió a Abraham, en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones, las familias de la tierra. Y lo mismo se lo prometió a David. Bueno, lo de Abraham está escrito en Génesis 22. A David le prometió y está escrito en el Salmo 72. En tu hijo serán benditas las naciones. Y en Gálatas Pablo dice que esa simiente, Abraham y su simiente, esa semilla, es una persona. No es un pueblo, no es una descendencia. Esa semilla es Cristo el Mesías. Entonces, en Él está la bendición y la salvación, y fuera de Él no hay nada sino perdición y desesperación. Efesios 1 dice que en Él fuimos bendecidos, en Él fuimos bendecidos de toda manera, redimidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de Efesios capítulo 1? Es en Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice aquí. Se adelanta un poquito Pablo, después va a hablar de vida cristiana, pero dice que hemos sido creados no solamente para ser llevados al cielo un día, sino también para buenas obras aquí en la tierra, mientras todavía el Señor nos deja. O sea, desde mis 21 años, ahí yo recibí a Cristo como mi Salvador. Desde ese 21 años, todos esos días como cristiano en mi vida terrenal, pasando por hoy que tengo 58 años y sigo hasta donde Dios quiera en este mundo, ahí Dios me tiene para utilizarme, y a usted también, hermano, para hacer buenas obras, las cuales preparó de antemano. Sí, nos da talento, nos capacita, nos respalda, nos desarrolla, para que nosotros nos desarrollemos, le sirvamos a Él y le sirvamos a la gente. Eso tiene sentido, da gozo vivir así. Entonces el plan de Dios es tan sabio y tan completo que en todo momento le damos las gracias y las glorias a Dios. Avanzamos en esta hora, o en lo que nos falta de esta hora. Vamos a avanzar en Efesios 2, desde el versículo 11 hasta el final del capítulo. Vamos a leerlo. Traje mis lentes. Efesios 2:11. Leo y dice Pablo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros,
los gentiles, está hablando de los efesios gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, acuérdate hermano de aquel tiempo, sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, nuestras enemistades. Vamos a ir explicando. Y vino, 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, los que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, del Señor, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, hermano, sigue Pablo avanzando, desarrollando sus conceptos, ilustrándonos, enseñándonos, y qué bueno es aprender todo esto de la palabra del apóstol, la palabra escrita a los Efesios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Avanzamos en explicar y entender bien desde el versículo 11 de nuevo. Dice el versículo 11: por tanto, recuerden, les escribe a los Efesios. En la iglesia de los Efesios, adentro de la iglesia estaban, por un lado, los judíos que venían de creer en el Antiguo Testamento, vivir bajo la ley y vivir en la sinagoga. Ellos recibieron al Señor, estaban esperando al Mesías, lo recibieron, es decir, creyeron en Él. Pablo les predicó del Mesías, del Señor, del Salvador. Creyeron, Pablo apartó sus discípulos, los discipuló, llegaron a la iglesia de Dios. Y de aquí vienen los gentiles, los que vienen y éramos sin Dios, estábamos sin esperanza, venían de la idolatría, de Artemisa y otras idolatrías, venían de la inmoralidad, venían de las filosofías, estar ajenos de Dios y de su palabra. Pablo predicó el Evangelio de Salvación, creyeron estos, vinieron, Pablo los discipuló y aquí estamos en la iglesia de Dios. En realidad es un cuerpo. Yo digo acá, judíos a mi izquierda, gentiles convertidos a mi derecha, pero en realidad deberíamos estar todos mezcladitos, porque somos un cuerpo.
Pero eso no es fácil. No es fácil. Yo voy a ir explicando algunas cosas, quiero que usted lo entienda. No fue fácil entonces, no es fácil ahora. Entonces, los judíos que vinieron y creyeron en Cristo y formaron parte de la iglesia, recuerda, hermano, estaban circuncidados de acuerdo al mandamiento de Dios a Abraham y su descendencia, allá en el Génesis, porque la circuncisión no es solo de la ley, sino que fue dada a Abraham y su descendencia. Bueno, circuncidados los varones, guardaban la ley, tenían familia bien constituida, tenían muchos rituales de la ley, pero también tenían tradiciones verbales de los rabinos, que hay que lavarse un montón de veces las manos, que hay que rezar de esta manera, que hay que hacer, que encender la lucecita, que hacer esto, que hacer esto. Tradiciones de los rabinos. El Señor discutió con los judíos acerca de estas tradiciones. Lo vamos a explicar en un ratito. El Señor cumplió como buen judío, hermanos, estrictamente la ley de Moisés, pero discutió con los fariseos y los saduceos, porque ellos, además de la ley, imponían al pueblo tradiciones orales o verbales de los ancianos, de los rabinos. Bueno, entonces de acá venían los judíos, buena familia, con buen conocimiento, y acá veníamos nosotros los salvajes. Veníamos del mundo, veníamos de darle culto y prenderle una vela, como en la ruta allá, prenderle una vela a la diosa Artemisa, que no era diosa, sino una estatua que estaba dentro de ese templo, que era una obra de arte, de mármol, una de las maravillas del mundo. Pero ahí, del culto a Artemisa, de la inmoralidad pagana, que había de todo, acá no, pero acá había de todo. No hay un conocimiento de la ley previo. Pablo les tuvo que enseñar y sus colaboradores, y fue difícil la comunión, porque los judíos tenían normas de lavarse las manos y a sus casas no entraba ningún goín, no entraba ningún gentil, tampoco ellos iban a comer a las casas de los gentiles. Y ahora, acá estaban estos que no comen ni cerdo, ni liebre, ni conejo, ni reptiles, ni ciertas aves que vuelan, ni comen, la ley de Moisés prohíbe eso, no comen todos los peces, solamente comen los peces con escamas y aletas. Y aquí vienen estos comen, como dice el argentino, todo bicho que camina va a parar al asador, va a parar a la parrilla. Comen de todo, estos comen chancho, tienen jamón en la heladera, claro, y comen mariscos, y aquello no. ¿Cómo hacemos para comer juntos? Porque la iglesia de los primeros tiempos, leemos en Hechos, bueno, en los primeros años eran todos judíos, después se complicó el asunto. Nosotros hoy en día no tenemos casi judíos en la congregación, en no hay ni uno. Si se convierte en un judío, si recibe a Cristo, si cree en Jesús como el Mesías, nuestro dilema es: ¿y ahora qué hacemos con este judío que se convirtió? Ahora, el dilema de aquellos días era de los judíos que se empezaron a convertir los gentiles. ¿Y ahora qué hacemos con los gentiles? Y Pablo insistió, Pablo tuvo toda una revelación de lo que es la iglesia, un cuerpo, una unidad. Y tenemos que comer juntos. La iglesia de Corinto comía juntos y después hacían la cena del Señor. Comían juntos. Pero ¿cómo hacemos con estos que no quieren jamón ni nada de lo que mencioné y se lavan las manos un montón de veces y están aquí? Y estos salvajes vienen, discúlpeme, yo estoy entre ustedes los gentiles, que venimos de los gentiles, y comen de todo. Entonces uno dice: ¿no querés echar un poquito de jamón vos? Y este dice: no, por favor, no. Como mínimo, muy difícil. Fue en esas circunstancias que en un momento estaba ya en Antioquía, dice Gálatas eso, ¿no, pastor? Y Pedro con otros hombres, Bernabé me parece, en algún momento de los días que pasó en la iglesia, se apartó un poquito y comía solo con los judíos. Y Pablo lo corrigió públicamente, pero no era fácil. No era fácil porque en algo hay que ceder. Los judíos tenían que ceder un poco en todos sus cuidados
Y los de acá también tienen que ceder, tenemos que ceder y aprender. Dejar el vocabulario insano, lavarnos como ellos se lavan, respetarlos, amar. No era fácil. Tampoco hoy es fácil. No tenemos judíos, pero tenemos diferencias. Y Dios nunca quiso hacer una iglesia de judíos y una iglesia de gentiles. No, quiso que estuviéramos juntos. Eso se ve por el libro de los Hechos. Cuando se convirtieron los samaritanos, no recibieron enseguida el Espíritu Santo. Y muchos se preguntan por qué. Dios quiso que fuesen los apóstoles judíos. Al imponer las manos a los samaritanos, sucedió en Hechos 8. Para que ellos recibiesen el Espíritu Santo y también algunos dones, etc. Pero el mayor problema era que Dios no quería una iglesia de samaritanos. Dios quería una iglesia de samaritanos y judíos unidos en Cristo. Lo mismo pasó, algo parecido pasó en Hechos 10. Pedro estaba en Jope y a Pedro no se le cruzaba por la cabeza ir a predicar a los gentiles. Siento que el Señor se lo dijo tantas veces, pastor, ¿no es cierto? Ir y hacer discípulos entre las naciones. Yo creo que alguno de ellos pensaba hacer discípulos entre las naciones, pero judíos. Bueno, no tenían muy claro al principio todo eso. Bueno, le costó un montón a Pablo. Dios le tuvo que dar una visión para que fuese a Cesarea, entrara en la casa de Cornelio y predicara y se quedara con ellos unos días. Eso es notable. Usted puede leer en Hechos 11, cuando Pedro y sus colaboradores volvieron a Jerusalén, los judíos presentes de Jerusalén lo cuestionaron. ¿Por qué fuiste a la casa de los gentiles y te quedaste con ellos? Entonces Pedro le tuvo que explicar de nuevo todo lo que había pasado en Hechos 10 y que recibieron el Espíritu Santo también y que no podemos impedir la obra de Dios. Entonces dijeron, bueno, está bien, gloria a Dios, es obra de Dios. Les costó llegar a esa comunión. El que tuvo las cosas en claro fue el apóstol Pablo, bien en claro. ¿Por qué? Porque él fue el que recibió el misterio, él fue el que recibió del Señor mismo la explicación de esta que vamos a ver en esta reunión, en los 15 minutos que nos faltan y en la reunión que viene. Él fue el apóstol a la iglesia, el que recibió la revelación del Señor y mandó al Señor que seamos un cuerpo y que tenemos que ceder en nuestras diferencias para tener compañerismo y comunión. Porque si Dios nos recibe como Padre y por el Señor tenemos entrada y acceso por el mismo Espíritu al mismo Padre, ¿cómo puede ser que entre nosotros no nos recibamos? Si Dios te recibe a ti, hermano, y Dios te recibe a ti, a usted no puede ser que entre usted y usted no se reciban o no tengan compañerismo y comunión entre ustedes. ¿Se dan cuenta? Dios utilizó al apóstol Pablo para dejar bien claro que es un cuerpo la iglesia y nosotros tenemos que tener compañerismo y comunión. Tenemos diferencias, pero tenemos que ir madurando en ese compañerismo. Somos un cuerpo, y va a decir, lo leímos recién, somos una familia, la familia de Dios, la familia de Dios. Entonces, versículo 11, ¿me siguen? ¿Tienen calor? Yo sí, yo también. Bueno, versículo 11, acordaos que en otro tiempo, efesios, bolivianos, argentinos, en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne era llamado incircuncisión con la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Al ser incircuncisión, hermano, nosotros estábamos afuera del linaje de Abraham, el linaje de la bendición. Y entonces, acuérdense en aquel tiempo. ¿Cómo acceder? Accedimos en Cristo a la bendición. Versículo 12. Versículo 12. En aquel tiempo, mire, si usted quiere anotar, está en el apuntecito. Pero dice, número 1, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Eso es, sin Mesías, sin Salvador. Número 1. Número 2, en aquel tiempo estabais alejados de la ciudadanía de Israel. Sí,
entiéndalo, usted es boliviano, no tiene nada que ver con los judíos. Yo soy argentino, le expliqué eso. Abuelitos o bisabuelos italianos, no tengo nada que ver familiarmente con los judíos. Entonces dice, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué más? Tercero, estábamos ajenos, ¿cómo dice? Ajenos a los pactos de la promesa. Sí, hermano, porque si usted se fija los pactos con Abraham en el Génesis, varias veces, y si usted se fija el pacto deuteronómico, el pacto con Abraham fue con Abraham y su descendencia, ¿sí? Ahí no, yo no entro, estoy ajeno, yo argentino, italiano, Entonces, pacto con Abraham, Deuteronomio 28, 29, 30, pacto con la nación de Israel, lo que llamamos pacto deuteronómico, también estoy ajeno a eso. Después vino el pacto con David, que le va a dar un reino, que le va a dar el rey, ajeno a eso. Y después vino la promesa del nuevo pacto. Usted puede leer en Ezequiel 36 y en Jeremías 31. Fue hecho con la casa de Israel el nuevo pacto, fue anunciado. Así que estábamos ajenos a los pactos. ¿Y qué más? Creo que número 4. Sin esperanza. Mire ahí el versículo 12. Sin esperanza, hermano. ¿Sabe lo que es vivir así? Bueno, yo creo que sí. Antes no teníamos esperanza. Sin esperanza. Y número 5, sin Dios en el mundo. Teníamos una idolatría, teníamos un parecer, teníamos una manera de pensar, teníamos alguna estatuita por ahí. ¿Y qué tiene que ver? Estábamos sin Dios en el mundo, los gentiles. Versículo 13. Pero ahora, yo espero que cada uno aquí tenga a Cristo como Salvador, ¿tá? Entonces dice el escritor, pero ahora, recalco, hay un antes y un después en Cristo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, gentiles cristianos, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Evidentemente cercano a los judíos, cercano a la obra de Dios en Israel, cercanos. Antes estábamos lejos, yo ni sabía de los judíos. Créame, nací en Argentina, me crié, no sabía nada yo de los judíos, estábamos lejos. Bueno, pero al escuchar la palabra de Dios y a escuchar de el Mesías de Israel, el Cristo, judío, nació de mamá judía. Mire usted, a mí me habían enseñado que la mamá era de Guadalupe, de México. No. Me habían enseñado que era de Caacupé, de Asunción, ¿verdad? De allá de Paraguay. No. La mamá del Mesías es judía. Algunos me habían dicho que era de Lourdes, Francia. No, francesita. No, la mamá no. Yo que era de Luján, Argentina. No, la verdadera mamá del Señor Jesús, judía hasta los huesos. Nunca encontré andando por el mundo una virgen judía. Curioso es eso. Si alguna vez lo encuentro al argentino Francisco, le voy a preguntar, che, Francisco, porque nosotros hablamos así, ¿y qué es la verdadera mamá del Señor Jesús? Es judía. Vos que te estás metiendo con los judíos y los palestinos ahora, tened cuidado porque la mamá es judía. Bueno, cierro el paréntesis, cierro la conversación imaginaria. Bueno, lo que quiero decir, que estábamos lejos de los judíos. El Mesías es judío, su mamá judía, los apóstoles judíos, los profetas judíos, las promesas de los judíos. Estábamos lejos, pero ahora hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. 14, porque Él, versículo 14, Él es nuestra paz, sin duda. Dice, Él es nuestra paz con Dios, hermano, y Él es nuestra paz con el prójimo.
sin duda. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Dónde está eso? Romanos 5:1. Muy bien. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, dice el 14, hizo uno. Ahora, espere. No se equivoque. No es que nos unió a los judíos y ahora somos judíos, o la iglesia reemplaza a los judíos. No se equivoque. Hay mucha confusión con esto. Dice, de ambos pueblos hizo uno, significa hizo un tercero. O sea, acá, los judíos. De los judíos llamó a los judíos, los creyentes judíos vinieron, y de los gentiles vinieron a la fe por el Evangelio, y aquí hizo otro pueblo y otro hombre, otra calidad de hombre. Epa. Miren, lo voy a leer de nuevo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en la ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo, un tercero, un nuevo hombre. Bueno, hay varias cosas que explicar así. Voy por parte. Vuelvo al 14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, hizo otro, un tercero, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué es esto? Bueno, en el templo en Jerusalén, en aquellos días, había una pared divisoria, un muro, tenía ciertas puertas de acceso, pero un muro. Hasta ahí podían llegar los gentiles. O sea, estaba el templo en Jerusalén. Los patios eran muy amplios. Uno podía llegar, lavarse, porque se lavaban antes de entrar. Tenían estanques y cisternas, se lavaban. Entraban todos a los patios. Hasta ahí, hasta los primeros patios, todos entraban, judíos y gentiles. Con el procedimiento adecuado. Pero después llegaba esa pared y ahí, de esa pared los gentiles no podían seguir. De la pared esa, a través de las puertas que tenía la pared, entraban los judíos, las familias judías. Las familias judías seguían todo ese patio hasta cierto lugar que llegaban las mujeres, el patio de las mujeres. Hasta ahí llegaban las mujeres judías. De ahí en adelante entraban solo hombres judíos. Y llegaba un límite que de ahí en adelante entraban solo sacerdotes judíos, obviamente. ¿Tá? Entonces, había una pared de separación. Yo llegaba hasta cierto punto ahí y no podíamos entrar. A propósito, usted recordará que cuando tomaron prisionero a Pablo en Jerusalén, una de las cosas que creyeron que él había hecho y lo acusaron a gritos, este hombre introdujo gentiles en el lugar santo. Los judíos se espantaron, lo empujaron, lo tiraron, cerraron las puertas, lo quisieron golpear. Intervinieron los soldados romanos, lo sacaron a Pablo, porque si no le hubieran dado una golpiza terrible, y desde entonces Pablo comienza a ser prisionero de los romanos, culpado por los judíos. Esa era la pared intermedia. Ahora, no quiere decir que la derribó, no, existía en aquellos días en el templo, pero en la iglesia, en esta nueva comunidad que somos, ya no hay pared intermedia. Él es nuestra paz. Abolió, ¿entiende la palabra abolir? Abolió nuestras enemistades. Ahora somos familias unidas. Ahora somos hermanos cristianos. Entonces, abolió, dice, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y abolió en su carne las enemistades, por supuesto. Tiene que ser así. ¿Y qué más? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz. ¿Cómo es esto de que abolió ordenanzas? Bueno, es un largo tema, hermano. Los judíos tenían y tienen hasta el día de hoy, los judíos inconversos, muchas ordenanzas, muchos dogmas. Se lo dije recién. Le han agregado a la ley, a la Torá,
al Tanaj, eso es la ley, Antiguo Testamento, le han agregado un montón de tradiciones. Que cuántos pasos hacer, que cuánto camino, cuántos gramos, cuántos litros, cómo me lavo las manos. Es tremendo. Las tradiciones que ellos tenían. Rigurosos. Mira, hasta el día de hoy tienen un montón de tradiciones y guardan el sábado de una manera estricta. Hemos estado varias veces en Israel. Usted, cuando le cae un Shabbat, el hotel le da comida fría, o sea, la preparan al día anterior, porque dice la ley de Moisés, no encenderás fuegos. ¿Ah? Pero lo curioso es que en el hotel, los hoteles son grandes, altos, entra un montón de gente. En el Shabbat muchas familias van al hotel, viernes a la noche y sábado. Y están ahí, descansan, cantan, tienen culto por la noche, muy lindo, las familias son muy lindas. Ahora, yo tengo un hotel grande que tienen 3 ascensores, 2 comunes. Ascensores grandes, entramos unas 8 personas, están los botones del ascensor. Y hay un tercer botón, que es el botón el ascensor, dije ascensor, ¿no? Un tercer ascensor, que es el ascensor rabínico. Y para los judíos estrictos, no ellos el Shabbat no apretan el botón, por no hacer el trabajo de apretar el botón y por no encender chispa, me dijeron. Entonces, el ascensor está abierto. Usted quiere usar el ascensor ese, bueno, suba. En un minutito va a sonar una campanita, plin, plin, plin. Le avisa que va a cerrar la puerta. Salga de ahí. Sube hasta el piso 10, sin que nadie toque el botón. Por Shabbat. Sube hasta allá, ¿no? Y después abre la puerta. Y ahí baja el que quiere en el 10. Supóngase, ¿no? Cierra. Baja 9, abre y ahí baja el que quiere en el 9 y sube y ahí baja y va piso por piso sin que nadie toque el botón, abriendo y cerrando. Rigurosos, ¿no? Cuando entramos al comedor, son comedores grandes para contingentes de 40, los buses tienen 40 y hay muchos buses que van a los hoteles. Y vamos al comedor y son 200, 300 personas y antes de entrar al comedor hay todo un sistema de piletas. Piletas se dice, pastor, con canillas. Muy lindo, estamos hablando de un hotel de primera, muy lindo. Y está la canilla, chorrea el agua y tiene con cadenita una jarrita de bronce. Y ahí viene el judío a lavarse antes de comer. Y se lava y recita toda una oración y le da gracias a Dios y hasta canta un poquito, todo en hebreo, y se lava de cierta forma y se vuelve a lavar y agarra la jarrita y se vuelve a lavar porque tiene que ser de cierta forma y recita y se lava, hay mucho más que lavarse la mano. Yo paso por ahí y me lavo la mano y después entramos a comer. Está bien, me lavo la mano, pero es más que lavarse la mano para ellos, es toda una tradición. ¿Se da cuenta? Ellos tienen montones de cosas así. Los judíos en los días del Señor Jesús eran tradiciones verbales. Los abuelos se le decían a los papás a los hijos, después a los nietos. Y algunos rabinos empezaron a tomar apuntes. Con el correr del tiempo, vieron la necesidad, como los judíos fueron rechazados por todo el mundo, con el correr del tiempo fueron viendo la necesidad de escribir esas tradiciones. ¿Por qué? Peligraba que se perdieran. Y de allí vino lo que se llamó la Mishnah, una serie de libros con toda la tradición. Esa Mishnah fue revisada por más rabinos, un par de siglos, y se llamó la Gemara, esa revisión. Y la suma de las dos, Mishnah más Gemara, llegó a ser el Talmud, que hay 2 Talmudes, uno babilónico y uno de Jerusalén. Y son colecciones, tomos, así el Talmud, de tradiciones para guardar cómo hacer esto, cómo hacerlo aquello. Hasta acá iba a decir, pero sobrepasa, no se puede. ¿No? Bueno, tienen tantas cosas. Bueno, Pablo está diciendo a los cristianos, a los judíos cristianos, tienen que ceder. El Señor cumplió las ordenanzas. El Señor fue claro en decir, hasta acá la ley de Moisés. La tradición de los ancianos discutió con los fariseos, porque son así de estrictos y de exagerados.
Ojo, el Señor dijo y cumplió. Ni una J, la letrita yod, chiquita en el hebreo, ni una yod o yud, ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se cumpla, mientras exista el cielo y la tierra. Así que el Señor guardó la ley y todo correcto con la ley. ¿Comprende? Lo que discutió fueron estas cosas, las tradiciones. Y esas son las cosas que nos separan. Bueno, yo le explico todo esto para que entienda el contexto. Seguimos. Versículo 15. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Ahí me voy a detener un poquito. Porque el Señor hizo un nuevo hombre. El primer hombre, podríamos decir, fue Adán. Ahora Dios creó un nuevo hombre. Y cuando decimos hombre también involucramos a la mujer, ¿no? Una nueva calidad de persona. Hizo un nuevo hombre. En el contexto aquí es judíos y gentiles, de los dos pueblos tomó, hizo una nueva creación, una nueva criatura en Cristo, hizo un nuevo hombre, un nuevo Adán, un nuevo antropó. Y eso, Adán en griego, Adán en hebreo es hasta hoy, el hebreo de hoy en día es hombre. Dios creó un nuevo Adán, un nuevo hombre. En el griego sería Dios creó un nuevo antropó, una nueva calidad de persona en el mundo que no había antes. Y ese eres tú, hermano, ese soy yo. Todavía no terminó su poema. Todavía no somos tan perfectos, pero todavía un día lo va a terminar. Y seremos un poema suyo los hijos. Pero Él hizo una nueva calidad de persona. Les cuento, si quieren marcar esa palabra nuevo hombre, es la palabra griega kainos. Significa nuevo en calidad, algo que no existía antes. Miren, lo tengo anotadito acá, me parece que eso no lo puse en el apunte. Nuevo en griego hay dos palabras para nuevo, hermano. Anótelo si quieren. Una es la palabra neos y otra es la palabra griega kainos. Por ejemplo, usted compra una lapicera, no la tengo aquí, bueno, una lapicera nueva, ¿sí? Es una lapicera nueva, no la compro usada, ¿está? Bueno, una lapicera que compro es nueva, pero es nueva neos en griego, porque en realidad salió nuevita de la fábrica, pero hay miles iguales, o ya había miles iguales, o millones, ¿tá? Entonces nuevita pues salió de la fábrica, pero no es algo nuevo, que no existía antes. Ahora, la otra palabra es kainos, es la de acá, y kainos es nuevo en el sentido que trae al mundo una nueva especie de algo que no existía antes. Nuevo hombre, kainos, un hombre nuevo que no existía antes, una calidad de hombre que no existía antes. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron son hechas nuevas. Hermanos, sos nuevo. En Cristo somos una nueva creación. Dios todavía no completó nuestra redención, pero seremos poema suyo. Un nuevo Adán, un nuevo antropó, es decir, una nueva humanidad creó el Señor. Un nuevo pueblo, un nuevo pueblo. Entienda, somos iglesia, hermano. Míreme. Jamás confunda a Israel con la iglesia. ¿Estamos? Israel es Israel, lo sigue siendo, los judíos. La iglesia es todos los llamados a la fe en Cristo, la asamblea de los creyentes en Cristo. Que vinieron de los judíos, vinieron de los gentiles y ahora estamos acá. Es una nueva asamblea, es una nueva iglesia. Si contamos judíos y gentiles como dos grupos, la iglesia sería un tercer grupo. Somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo
y hemos sido creados en Cristo. Bueno, lo dice el versículo 10, lo dice el versículo 15 y lo vamos a leer en capítulo 4 y versículo 24. Nuevos. Y dice el versículo 16, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos grupos en un solo cuerpo, matando en la cruz las enemistades. Y vino el Señor y envió a sus apóstoles, versículo 17, y anunció la buena nueva de paz a los que estaban cerca, primero a los judíos y también a los que estábamos bien lejos, efesios, bolivianos y argentinos, porque por medio de Él, del Señor, los unos y los otros en Cristo tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hoy el judío que tiene a Cristo entra al Padre por un mismo espíritu. El gentil que tiene a Cristo entra al Padre por un mismo espíritu. Somos hermanos, somos miembros de la misma familia. Versículo 19, eso es lo que dice, ya vamos terminando la hora. 19, así que ya no sois extranjeros ni forasteros. Efesios, ya no sois forasteros, sois, número 1, conciudadanos de los santos. Habitaremos la misma ciudad, hermanos, la Jerusalén celestial. Número 2, somos miembros de la familia de Dios. ¡Qué privilegio! Hemos sido puestos por hijos, miembros de la familia de Dios. Versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Sí, les dije, la obra la inició el apóstol, luego hubieron algunos profetas. En el capítulo 4 va a hablar también de otros hombres más. Pero en principio fue puesta el fundamento de la fe por los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo, en quien todo el edificio va creciendo. Somos edificio también. No somos de ladrillo, no somos de mármol reluciente, somos piedras vivas. Somos un edificio vivo, mucho más glorioso que aquella maravilla del mundo, el templo de Artemisa de mármol. Este templo, este edificio de piedras vivas que eres tú, que soy yo, hermano, es mucho más trascendental y glorioso. A propósito, el templo de Artemisa fue destruido, se robaron todo el mármol. El templo, el edificio que somos nosotros, jamás será destruido. A propósito, la palabra templo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para que sea un templo santo en el Señor. ¡Templo santo! No como el templo de Artemisa, es una diosa pagana. Este es un templo santo, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En este templo que somos nosotros mora Dios en la persona de el Espíritu Santo. ¡Qué extraordinario! En ese templo de mármol, como obra de arquitectura, una maravilla, moraba la estatua de Artemisa, una estatua. En este templo que Dios está haciendo y crece, este templo es morada de Dios en el Espíritu Santo. Somos nosotros, hermanos. Qué privilegio, compréndalo, profundice, y piensen en esto, porque después vamos a seguir con este tema, con capítulo 4, 5, la comunión y el compañerismo que tenemos que tener. Aunque seamos diferentes, este es diferente al otro, este proviene de allá, y este al otro, y este proviene. Difícil Bueno, en aquel tiempo en Éfeso también era, creo que más difícil todavía. Nosotros tenemos una misma cultura, etc. Bueno, acuérdense de comunión, compañerismo, respeto, amor,
Si a él Dios lo recibe y a usted Dios lo recibe, no puede ser que entre ustedes dos no se reciban, no se traten, no. Nos recibe Dios, somos familia, y en este templo vivo no mora una estatua, mora el Espíritu Santo de Dios. Somos responsables de mantener la unidad y el amor, como vamos a ver en capítulo 4. Así que téngalo muy en cuenta. Gloria a Dios, somos de su familia, somos un nuevo pueblo, un nuevo templo y nueva calidad de persona. Disfrútelo, viva la práctica de acuerdo a esa posición de honor y a esa realidad que hemos sido creados en Cristo Jesús, una nueva calidad de persona. Así lo tenemos que vivir y demostrar. Oremos para cerrar este primer tiempo. Muchas gracias, Dios, por el texto del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios. Cuánto que tiene, cuánto que dice. Señor, qué privilegio. Somos tu familia, somos templo vivo, mora en nosotros el Espíritu Santo, un edificio que crece. Señor, pero ayúdanos a tomar conciencia de esa realidad y fomentar el amor, el compañerismo y la comunión. Gracias, Dios, porque nos has hecho tu familia. A ti sea la gloria. Agradecidos oramos en nombre de Jesucristo. Amén.